Hola, soy Luisa Varela, bienvenidos al canal de Salud y Nutrición de Vitae. Hoy vamos a hablar de la alergia al sol, o también llamada alergia solar. En realidad es un diagnóstico un poco complejo que nos habla de la sensibilización de la piel, después de una exposición a la luz del sol, a la luz solar. También se le llama erupción polimorfa lumínica y suena como muy rimbombante. Al final es simplemente ese tipo de reacción que tenemos, sobre todo determinadas pieles, cuando hacemos las primeras exposiciones al sol y en caso de pieles mucho más sensibles cada vez que hacemos una exposición solar. En caso de pieles especialmente claras o pieles con pecas, pieles de pelirrojos o personas muy sensibles, este tipo de alergia es muy común. Esta sensibilización al sol en realidad requiere de un diagnóstico específico que se llama fotoprueba y que hacen los dermatólogos y que lo que hacen realmente es someten una determinada zona de la piel a diferentes longitudes de ondas y ven de radiación ultravioleta, y ahí ven entonces justamente cuál es la que provoca esa sensibilización. Pero las personas que tienen este tipo de alergia lo saben que cada año cuando llega la primavera, hacia finales de primavera y empiezan a quitarse capas de ropa y empiezan a ir a la playa, les sale como un sarpullido. Este tipo de erupción se manifiesta justamente así, en forma de sarpullido, en forma de prurito, enrojecimiento, muchas veces pica con mucho picor y acaba provocando una zona que realmente se vuelve muy sensible, que si nos rascamos incluso puede empeorar y que cuando ya ha pasado y ya no estamos en verano, queda en forma de manchas solares para los siguientes veranos. Pensemos siempre, lo hemos comentado ya otras veces, que la exposición al sol es aditiva. Nuestras células tienen memoria y van a recordar cada una de las exposiciones al sol que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Con lo cual, si aún no lo hemos hecho o no lo hemos hecho en el pasado, debemos empezar a protegerla ya. Bien, hemos hablado del diagnóstico y de la sintomatología que vemos cuando hay una sensibilidad o una alergia al sol. Ahora nos va a tocar hablar de cómo tratarlo. En realidad es de cómo prevenirlo, porque el tratamiento en estos casos suele ser justamente preventivo. Cuando ya ha ocurrido, normalmente vamos a intentar utilizar cremas para reponer ese tipo de falta de hidratación. Vamos a necesitar una hidratación continua, eso lo sabemos de siempre, pero cuando hacemos exposición al sol más, es muy importante el consumo continuo de agua y alrededor de 2 litros al día, pero cuando hay sobreexposición al sol probablemente esas necesidades pueden aumentar. Y después vamos a hablar de qué tipo de tratamiento vamos a necesitar para que ese tipo de reacción alérgica no se vuelva a producir. Porque cuando es grave vamos al médico, vamos al dermatólogo, normalmente el tratamiento ya es grave, igual que el problema, y suele ser con corticoides y poco más. Vamos a intentar no llegar a esos límites y hacer una prevención antes, lo que llamaríamos como una suplementación preventiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay suplementos específicos, sobre todo antioxidantes. Pensemos que la radiación solar es una radiación muy oxidante y vamos a utilizar tratamientos antioxidantes para prevenir esa oxidación. Cualquier tipo de suplementación que sea muy rica en aceites para mantener el manto lipídico de la piel y muy rica en vitaminas antioxidantes sería ideal. Pero nosotros trabajamos justamente en ese tipo de prevención yendo un poco más allá. Vamos a intentar no solo hacer prevención, que eso es fantástico, sino además en los casos en los que ya se ha producido sensibilización en años anteriores o en días anteriores, si es que ha sido hace poco, vamos a aliviar y a recuperar
esa piel que está dañada y a intentar que eso no vuelva a producirse. ¿Cómo? Con una suplementación especial con aceite de espino amarillo, que este es uno de nuestros ingredientes estrella. ¿Por qué? El aceite de espino amarillo es muy rico en vitaminas antioxidantes, que acabamos de decir que es uno de los tratamientos ideales como preventivo, pero además es muy rico en omegas. Los ácidos grasos omegas 3, 6, 9 nos van a ayudar a preservar ese manto lipídico de la piel y a que no pierda ese agua que es tan y tan importante para las reacciones normales en la piel y para evitar la desecación y esa aparición de sarpullido, de erupciones que hemos comentado al principio. Pero es que el espino amarillo tiene además omega 7. El omega 7 es extraño en la flora. Quiero decir que está en muy poca cantidad en otro tipo de plantas. En el espino amarillo el omega 7 está en una cantidad muy elevada y además lo hace imprescindible. Es un tipo de omega que ayuda específicamente a reparar los tejidos dérmicos y las mucosas y va a evitar esa desecación ligada a la exposición al sol. Siempre vamos a tener que trabajar en la no sobreexposición, en protegernos sobre todo en la cabeza con un sombrero, con una gorra, en llevar prendas transpirables, finas, de algodón, de lino, para no estar continuamente exponiéndonos al sol y haciendo que esas exposiciones sean cortas al principio y muy controladas. Pero si además tenemos una suplementación muy rica en omega 7, vamos a actuar de forma preventiva para proteger la piel, proteger las mucosas, pensar no solo en la piel, que a veces nos olvidamos de la sequedad de los ojos cuando estamos al sol o de las mucosas de la boca, de la nariz, y ahí también va a actuar. Siempre con hidratación, recordemos la ingesta de agua. Y hasta aquí nuestra charla de hoy sobre las alergias solares. Espero os haya gustado y continuamos aquí en nuestro canal de salud y nutrición de Vitae. Para cualquier explicación adicional que queráis, os pido que os suscribáis y vamos explicándoos más novedades en salud y nutrición. Gracias a todos.